se ponga en pie y vamos a dar lectura en 2 de Corintios capítulo 5 versículos del 18 al 21. ¿Está listo? Amén. Dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. ¿Puedes decir embajadores? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí donde está mi hermano, le voy a invitar a que me acompañe a hacer una oración. Padre celestial, te damos gracias por tu divina, bendita palabra, Señor. En estos momentos, Señor, te pido con todo mi corazón, Señor, que yo pueda articular, que yo pueda hablar, Señor, en la libertad de tu Espíritu, en lo que tú quieres que yo diga, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, en este tiempo de meditación y de enseñanza en tu palabra, que aprendamos, Señor, y que tomemos, Señor, una nueva identidad, una nueva relación contigo, Padre celestial. Te amamos y te glorificamos en esta tarde, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor una vez más, pero esta última vez hágalo con un poquito más de esfuerzo. ¿Está bien? Te damos a ti gracias, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Puede ocupar su lugar. En el proceso de mi estudio, aun y cuando es algo que pasajes de la Biblia que me aprendí de memoria hace muchos años, hoy sentí que el Señor depositó algo nuevo en mí mientras que estaba aquí. Espero, mi hermano, que usted lo pueda cachar, recibir y que pueda ser de edificación para su vida, porque vivimos en tiempos en los que la gente, cuando no entiende algo, le compone. Dicen por ahí que el sordo no oye, pero bien que le compone. ¿Alguien ha escuchado ese dicho, verdad? Y a veces, mi hermano, si nosotros no estamos realmente escuchando la voz del Espíritu Santo, uno nada más le compone a ver qué es lo que dice la Biblia o qué es lo que dice la palabra de Dios. Y es mi oración, mi hermano, que el día de hoy, como que así como el Señor me agarró ahí en mi casa, si puedo testificar, le andaba separando ropa en la lavandería. Ahí fue donde el Señor me agarró y puso en mí un sentir que dije: Señor, ¿cómo es esto si toda la vida he conocido estos pasajes y siento como si fuera la primera vez que los escuché? Y lo que me recuerda, mi hermano, que el Señor siempre está haciendo algo nuevo en nosotros. Siempre nos está mostrando de su favor y de su misericordia. Eso es mi oración, que usted no diga, ay, esto ya lo había escuchado, porque siento, mi hermano, que el Señor, si nosotros podemos recibir este mensaje, nuestra vida va a cambiar y va a ser para bien. La palabra o el mensaje, si se lo puedo resumir en un enunciado, es que Dios nos reconcilió a sí mismo por medio de Cristo para que seamos embajadores de la reconciliación. Es como, si usted toma notas, este es el centro del mensaje, ¿verdad? Y puede sonar algo familiar, pero en la implicación o en la aplicación y en lo que todo esto abarca, mi hermano, es algo bien hermoso para usted y para mí. Dice: Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo para que seamos embajadores de la reconciliación. Amén. El miércoles pasado hablamos de que, mi hermano, para que usted y yo estemos siendo guiados por el Espíritu de Dios, necesitamos primero tener temor de Dios.
El domingo le hablé de cómo para poder ser obedientes necesitamos el amor de Dios. Pero para poder seguir adelante o hacer la voluntad de Dios y ser obedientes, usted y yo también vamos a necesitar tener la misión de Dios, lo que el Señor la razón por la que usted y yo fuimos salvos, el propósito por el cual el Señor nos redimió o nos salvó, nos perdonó, nos santificó, nos justificó, mi hermano, es con un propósito y es mientras que todos estamos aquí. Entonces, uno es el temor de Dios, otro es el amor de Dios que nos gobierna, nos constriñe, pero hoy quiero hablarle de lo que es la misión de Dios. ¿Está bien? Entonces, en este capítulo que hemos estado estudiando, y yo creo que vamos a encontrar un punto para hacer una pausa cuando lleguemos a la reinauguración o la dedicación de la iglesia. Vamos a hacer una pausa, así como lo hicimos con el Evangelio de Juan, nada más para que no se me canse y podamos avanzar con algo más que el Señor tiene para nosotros. Pero mientras tanto, mi hermano, vamos a dedicarle toda nuestra atención a esto que el Señor está hablándonos. Iba a hacer una pregunta, pero mejor le voy a platicar. Mi mamá es originaria de Durango. ¿Alguien de Durango aquí? ¿Durango? No. Bueno, ¿alguien de México? De San Luis, ok. Y bueno, nosotros, mi papá es de Zacatecas, mi mamá originaria de Durango. Y pues obviamente toda la familia de Durango es una familia numerosa. Nadie está aquí, pero entre los primos y los tíos escucha uno estas historias, y le voy a platicar un poquito de lo que ocurre en los ranchos de Durango, ¿ok? Hasta hace todavía unos 10 o 15 años atrás era muy normal que yo escuchara estas anécdotas entre mis primos, tíos, de cómo son los noviazgos en el rancho, ¿ok? Y lo que pasaba en particular en Doctor Castillo del Valle, o Nuevo Ideal, que es el rancho de donde es originaria mi mamá, lo que hacían las muchachas, y miren cómo los tengo hablando de noviazgo, bueno, si se quiere acordar de cosas, usted se puede acordar, ¿verdad? Pero lo que hacían las muchachas y los muchachos en el rancho era que a cierta hora, todavía en la tarde, durante la tarde, yo no sé si eran las 4, 5, 6 de la tarde, pero mientras que todavía es de día, salían las muchachas y los muchachos y se iban nada más a caminar y a dar la vuelta. ¿Hello? Y entonces así era como se conocían, así era como se trataban. Y entonces, después de dar la vuelta, antes de que oscureciera, pues la muchacha tenía que regresar a su casa. Igualmente los muchachos, ¿verdad? Pero esa era la oportunidad que tenían para conocer y relacionarse en este rancho. ¿Está bien? Hasta ahí me está siguiendo, ¿verdad? Cuando ya encontraba el jovencito a una de las muchachas, o a lo mejor no tan jovencito, pero de todas maneras ahí encontraba a alguien, empezaba a cortejarla en esta pequeña ventana en donde le permitían salir a dar la vuelta. Y se podía hacer un noviazgo, una relación, aún en esa ventana de tiempo, pero siempre teniendo que regresar temprano a su casa. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Ok, entonces, después de relacionarse, después de establecer una relación y empezar a expresarse, ¿verdad? Su amor o su cariño y todas estas cosas, pues se tenía que llegar a la resolución de que, pues si se iban a casar, pues hablar con los papás, pedir una fecha, empezar a juntar dinerito para hacer todas estas cosas, ¿verdad? Pero si el joven no tenía dinero o los medios o los recursos para casarse, o si el joven no tenía la aprobación de los papás para casarse. ¿Cuántos papás han escuchado eso, verdad? O a lo mejor dijeron eso: ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene. Cuando la muchacha no tenía la aprobación o la bendición de sus padres para casarse con ese muchacho, o simplemente el muchacho no tenía la aprobación, ¿verdad? Entonces es lo que pasaba: se robaban a la muchacha.
en esa ventana de oportunidad. Y nada más un día, ya nada más la muchacha ya no regresaba de esa vuelta que daban todos los días. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y le llamaban que se le iban a robar. Ahora, no se la robaban, o sea, se iba voluntariamente la muchacha, ¿verdad? Pero lo que a mí se me hacía bien curioso, y es que esto era algo muy normal, que si el joven no tenía dinero para hacer la boda, o que si no tenía la aprobación de los padres para poderse casar con la muchacha, que era muy normal de que nada más se la iba a robar uno, y después, esto es como era tradición o costumbre, a lo mejor alguien lo ha escuchado, que después de 2 o 3 semanas, si usted sabe cuál es exactamente, pues usted sabe mejor que yo, pero yo no me acuerdo de los detalles, pero 2 o 3 semanas tenían que regresar por el perdón. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿No? Y esto es algo como bien tribal, ¿verdad? Como algo bien, ya que la gente ya sabía, o sea, se fue, ya se la robaron, a las 3 semanas va a volver a pedir perdón, y ya los papás ya sabían que esto que iba a pasar, ya la pareja ya se veía que esto lo que iba a pasar. Y entonces después de 2 o 3 semanas, pues ahí venían todos muy juntitos, muy apenaditos, pero ya todo el mundo ya sabía que lo que iban a pasar. Llegaban a la casa de los papás y pues ya sabían que era porque venían por el perdón. Y entonces pues ya a los papás de la muchacha pues no les quedaba otra más que pues aceptar al yerno, ¿verdad? Y si los papás amaban a su hija, pues lo iban a recibir. Ahora, a veces el orgullo era más grande que el amor. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Pero si los papás amaban a los hijos o a la hija, con todo y todo le iban a recibir y le iban a perdonar y la iban a amar, ¿verdad? Y iban a aceptar pues que ya estaba casada. ¿Alguien está conmigo? Le estoy contando todo esto porque en cierta forma eso es lo que yo estoy viendo que fue lo que hizo Dios con nosotros. Déjeme, el caso es que es un poquito diferente en este aspecto. Imagínense que en vez de que la pareja fuera a pedirle perdón a los papás, que fueran los papás los que fueran a buscar a la muchacha a ver dónde se encontraba para decirle: te perdonamos. ¿Sabe? Porque se requiere amor para perdonar a los hijos, pero se requiere otra clase de amor para los padres, ir a buscar a los hijos, especialmente cuando los hijos no están pidiendo perdón, y perdonarlos. ¿Está conmigo? Y eso es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Pero quisiera que usted lo viera. O sea, vamos a checarlo esto. Mire, acompáñeme en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 10. Y yo sé que son pasajes bien conocidos, pero les vamos a dar una repasadita. Lo básico siempre es hermoso. La leche espiritual, mi hermano, lo que yo he aprendido es que la leche espiritual, ya cuando uno crece y madura, pues el bebé solamente puede tomar biberón, pero el adulto puede tomar atolito, café, chocolate. Y ahí vienen los tiempos, ¿verdad? Bueno, lo que le estoy diciendo es que nosotros de todas maneras podemos disfrutar de estas cosas que son básicas, pero son muy necesarias. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. De hecho, me permite, siempre les ando haciendo esto a los muchachos en las pantallas. Voy a empezar desde el versículo 8, ¿está bien? No sé si es el hermano Pablo, pero hermano Pablo, regrésese. Ok. Fíjese lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto es lo que pasa. Y no me voy a meter todavía mucho en eso, pero nosotros ofendimos a Dios. Nosotros ofendimos a Dios.
Dice Romanos 3:23, ¿verdad? Que todos estuvimos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Ahora aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para decirle que la predicación del domingo en la tarde la quité porque el Señor, aún y mientras que yo estaba predicando, yo sentí convicción del Espíritu Santo de que dije algo mal. Y la quitamos, o si usted no la oyó, no va a saber de lo que eso pasó. Pero el Señor me habló de identidad. Y el Señor me habló de identidad, de cómo nosotros a veces confundimos nuestra identidad. Y tardamos, hermano. Le voy a decir, del todo el tiempo que yo tengo en el camino del Señor, a veces tardamos para asimilar nuestra identidad. Y mientras que a lo mejor esto no lo puedo articular todavía exactamente como quiero decirlo, lo que sí le voy a decir es que ya no somos los mismos, porque el Señor nos ha reconciliado. Por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, usted y yo hemos sido transformados, ya no somos los mismos, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y aun y cuando todavía estamos batallando con algunas áreas de nuestra vida, lo que hacemos no debe definir quiénes somos. Aguántelo eso tantito ahí pensando. Lo que hacemos no puede definir quiénes somos. Porque delante de la presencia de Dios, cuando nosotros venimos a aceptar a Jesucristo o el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, mi hermano, delante de la presencia de Dios nosotros hemos sido completamente amados, completamente perdonados, completamente aceptados, completamente justificados y ya no somos los mismos de antes. ¿Está conmigo? Aun y cuando nuestras actitudes o nuestras acciones, mi hermano, estamos en un proceso. Ahorita usted va a ver el proceso del que le estoy hablando, pero aun y cuando estamos en un proceso de santificación, de aprendizaje, le voy a decir, eso no cambia lo que el Señor ya hizo por nosotros. ¿Está conmigo? Y lo que el Señor hizo es que Él nos reconcilió. Nosotros no fuimos los que fuimos a buscar como la parejita del rancho, que fuimos a buscar al Padre y decirle venimos a que nos den el perdón. Nosotros no hicimos eso, mi hermano. Más bien, de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo unigénito para traernos el perdón, para perdonarnos, para justificarnos, para llamarnos, mi hermano, a esta nueva identidad como hijos. Y usted lo ha escuchado, lo ha cantado. Primero de Juan lo dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que ahora somos hijos de Dios. Y esto es lo que ocurre. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero aquí es donde ocurre la transición o el cambio. Éramos pecadores, éramos aún pecadores. Y si me permite decirlo, no solamente éramos pecadores, pero éramos enemigos. Dice, porque si siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Sabe? No solamente pecadores, pero enemigos de Dios. Esto es algo como un poquito difícil de explicar, ¿verdad? La única forma en la que se la puede explicar es como una persona, si usted le dice a una persona, necesitas ir al doctor. Bueno, va a decir, no, pues yo me siento bien, yo estoy bien, estoy tranquilo. Pero es hasta que va con el doctor, le hacen estudios, le encuentran un diagnóstico y efectivamente hay un problema, y ese problema, si no se atiende, va a tener consecuencias, ¿verdad? ¿Sabe? La persona que no sabe su condición no se da cuenta.
y se puede dar cuenta hasta que ya es demasiado tarde. ¿Alguien está conmigo? A lo mejor le estoy hablando a los hombres que no les gusta ir al doctor, que ya traen la presión alta, el colesterol alto, el azúcar alta, y todavía dicen, no, yo estoy bien. Y hasta que de repente dan algo pasa, algo viene. Pero sabe, nosotros, mi hermano, no sabíamos que estábamos enfermos. No sabíamos, es más, ni siquiera sabíamos que éramos pecadores. Esta es una palabra, ¿verdad? Que suena algo religiosa, suena algo como medio cuadrado. Es más, nosotros podemos decir, pues sí, todos son pecadores, pero nada más usamos ese término. La gente que no conoce a Dios lo usa ese término como pues todos somos humanos, ¿verdad? Como cuando decimos todos somos humanos y tenemos la posibilidad de fallar, cometer errores. Es de humanos cometer errores. Y esa es la forma en la que nosotros a veces pensamos, ¿verdad? De que es de lo que está hablando la palabra de Dios. Pero habla más que de solamente cometer errores, mi hermano. Habla de que éramos enemigos de Dios, enemigos de su voluntad, enemigos de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha establecido. Y aún y cuando éramos unos pecadores empedernidos, enemigos de Dios, aún ahí Cristo vino y murió para darnos salvación. Ahora, esto es maravilloso. Fíjese lo que dice Efesios 2. Efesios 2, 13. Y estamos hablando todavía de realidades. Cuando aún estábamos en el mundo, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, capítulo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Continuar leyendo, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ahí está hablando, ¿verdad?, de gentiles y judíos, que los dos están en la misma situación. Unos estaban lejos, unos estaban cerca, pero ninguno estaba adentro. Y entonces lo que dice el apóstol Pablo es que ni los que estaban lejos ni los que estaban cerca, sino que se necesita a Cristo. Necesitamos estar en Cristo. Y el Señor, mi hermano, aun y cuando nosotros estábamos lejos, el Señor nos acercó. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿quién sabe dónde estaríamos usted y yo? ¿Quién sabe dónde andaríamos? Pero Él fue el que tuvo misericordia de nosotros y nos acercó a su presencia. Puede darse cuenta, mi hermano, de lo grande que es esto. De que en realidad nosotros no tuvimos nada que ver. O a lo mejor usted dice: no, sí, yo fui el que busqué a Dios. Antes de que usted lo buscara, era más bien que el Señor lo atrajo. Le puso un sentir, le puso una necesidad, lo hizo sensible a una necesidad del corazón. Y la razón, mi hermano, que es esto, es porque el Señor, a los que estaban lejos, a los que estaban cercas, de los que estaban aquí para allá, en Jesucristo fuimos reconciliados. Antes estábamos lejos, antes estábamos en pecado, antes éramos enemigos, pero el Señor Jesús nos trajo a su luz y nos ha reconciliado para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. Y a lo mejor aquí voy a durar un poquito más de tiempo, pero mire Colosenses. Estoy brincando varios pasajes porque no quiero errar, mi hermano, en lo que el Señor puso en mi corazón. Colosenses capítulo 1,
Colosenses capítulo 1, versículo 1, pues es como en inglés dice run-on sentence, que es un enunciado muy largo, está muy corrido, pero aguánteme tantito. Voy a leer desde el versículo 15, donde está hablando de la preeminencia de Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cristo, ahí no dice Cristo, pero para no regresarnos más, porque es un solo enunciado desde el capítulo 1, versículo 1, todo va corrido. Pero Cristo, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, puede decir en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Es lo mismo que el apóstol Pablo ha mencionado en las otras epístolas. Dice, a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, eso es bastante, ¿verdad? Es bastante, pero es para resumir esto, lo voy a parafrasear lo mejor que puedo. El apóstol Pablo empieza diciendo quién es Cristo. Bueno, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Evangelio de Juan dice que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra o el verbo es Dios, y ese verbo se encarnó. Dice la palabra de Dios que Él es el primogénito de todo. Él es el dueño de todo. Por Él y para Él existen todas las cosas. Pero fíjese, hasta en esto consiste que como Él es el primero en todo, cuando Él viene al mundo y entrega su vida en sacrificio, Él tiene que morir para que Él también sea el primogénito de la resurrección, porque Él tiene que ser primero en todo. ¿Alguien está conmigo? Él tiene que ser el primero de todo, en todo y en todos. Y esto es algo que el apóstol Pablo repite una y otra y otra y otra y otra vez. Y termina diciendo que aun y cuando nosotros éramos enemigos y extraños, por medio de Él nos reconcilió. Éramos pecadores, estábamos perdidos, pero por medio del sacrificio, por medio de la fe en su sangre, dice, por medio de la sangre de la cruz, ahora usted y yo somos reconciliados juntamente con Cristo.
Pero fíjese, y esto es lo que me cautiva, para que en su sacrificio, Él presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa, mi hermano, es que antes de que usted haga nada, Él lo hizo todo. Por eso le digo que a veces como que batallamos para articular y lo que no entendemos le componemos, pero sabe que antes de que nosotros hagamos nada, Él lo hizo todo. A veces nosotros estamos afanados, ¿verdad? De que necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, necesito hacer el otro, y ya estoy aquí, acá y acá, y así. Y en realidad, mi hermano, antes, cuando todavía éramos enemigos y extraños, el Señor, por medio de su sacrificio, nos presentó delante del Padre sin mancha, santos y sin mancha e irreprensibles. Y esto, mi hermano, es el corazón del Evangelio. Esto es lo que nos hace diferentes a todas las religiones del mundo. El resto de las religiones del mundo se enfocan en qué es lo que usted debe de hacer para agradar a Dios o para conseguir favor o conseguir vida eterna o lo que sea. El fin de cada religión puede ser un poquito diferente, pero eso es lo que nos hace diferentes, mi hermano, que nosotros no hicimos absolutamente nada y que el Señor Jesucristo lo hizo todo, lo que era necesario para que usted y yo fuésemos salvos. ¿Está bien eso con todos? El apóstol Pablo lo va a explicar un poquito diferente en los siguientes pasajes que le voy a dar, pero en esto consiste: con su sacrificio, con su muerte. ¿Sabe? Eso ocurrió en un tiempo, en un tiempo y en un espacio, pero ese sacrificio, mi hermano, es un sacrificio universal que, mire, aunque usted y yo todavía ni nacíamos. ¿Está bien eso con todos? Usted y yo todavía ni nacíamos, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni bisabuelos, ni tatarabuelos, y usted le puede seguir, ¿verdad? 2000 años de generaciones. Y luego antes de Cristo, toda la gente que solamente esperaba la venida del Mesías. Mi hermano, toda esta gente, nosotros todavía ni existíamos cuando Cristo hizo todo por nosotros. Usted todavía no era ni el destello en los ojos, porque a veces dice, ¿verdad? A la mamá, a la hermana, a la señora que está embarazada: ay, te brillan los ojos. Y dice: ay, es que está embarazada. Usted y yo todavía no éramos ni el destello en los ojos de nuestra mamá cuando ya Cristo ya había pagado por nuestros pecados, había muerto por nosotros y había resucitado al tercer día para que un día usted y yo le aceptáramos, le reconociéramos y fuéramos presentados santos, sin mancha e irreprensibles. Y esto va más allá de nuestro entendimiento. Ahora, mi punto, mi hermano, el día de hoy, o mi enfoque del día de hoy, es que usted pueda ver que esto abarca toda la eternidad, que esto abarca desde el principio de los tiempos y va a abarcar hasta el final de los tiempos. Y la mejor forma en que se lo puedo mostrar es que el Señor le dio una promesa a Abraham. ¿Cuántos saben esto? La promesa que Dios le dio a Abraham es de que iba a tener muchos hijos. Muchos hijos iba a tener el padre Abraham. Tú eres uno y yo también. El padre, ¿alguien se sabe la canción? ¿No? Nada más. Mire, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y lo que dice la palabra de Dios es que por creer Abraham a la palabra de Dios, le fue contado por justicia. ¿Alguien está conmigo? Eso no es por
lo que usted hace, no es por lo que usted dice, sino que es por lo que Dios hizo. Y cuando nosotros recibimos el mensaje de salvación, cuando nosotros escuchamos de que Cristo vino al mundo para morir por nuestros pecados, mi hermano, entonces, si nosotros creemos a la palabra de Dios, nos ocurre lo mismo que le pasó a Abraham. Que Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. De la misma forma que cuando usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, nos es contado por justicia. Y el domingo hablamos, al final del servicio le dije, ¿por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios. Una canción, no sé si el hermano David alguna vez la escuchó o se acuerde, pero había una canción ya en los 90s y de eso ya llovió, ya nevó, ¿verdad? Pero una canción que los jóvenes de aquellos tiempos, yo todavía era un niño, pero los jóvenes de aquellos tiempos la cantaban como, ¡ah! La canción decía, ¿quién es el que tiene la justicia de Dios? Y es que en el tiempo cuando andaba de moda los rap, ¿ok? Que a los jóvenes les decían, esa música es del diablo, pero de todas maneras los jóvenes cantábamos esas canciones. ¿Quién es el que tiene la justicia de Dios? Y lo que decía la canción es que decía, el que nunca ha fallado al obedecer. Y lo cantábamos, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene la justicia de Dios? El que nunca ha fallado al obedecer. La ley dice. Y estaba muy pegajosa la música, ¿verdad? Esa canción. Pero si se fija usted, no había nada de esperanza para el que la cantaba. Porque ¿quién es el que tiene la justicia de Dios? El que nunca ha fallado al obedecer. ¿Cuántos hemos fallado? Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Acompáñeme ahí mismo estamos en Colosenses 2:8. Bueno, de hecho voy a empezar desde el versículo 5. Siempre, como que siempre tengo que rascar un poquito arriba, ¿verdad? No sé si es un vicio. Quisiera nada más decirle un solo versículo, pero algo conmigo no cuadra de nada más decirle nada más de una parte, porque siento que le estoy dando nada más un pretexto en vez de un texto en el contexto, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios en Colosenses 2, versículo 5, dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y te voy a regresar a eso, pero mire, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, diga, nosotros, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Él. Usted a lo mejor no se siente muy completo. A lo mejor usted no se siente muy completo. Usted siente que le falta algo. Y usted le puede poner nombre, ¿verdad? Pero ya hablamos mucho de esto. Es que depende de dónde está su orientación. Depende de dónde está su enfoque. Si su enfoque está en una cosa equivocada, siempre le va a faltar algo, o lo que usted está tomando como que es lo más importante, le va a causar incertidumbre, le va a causar miedos y ansiedad, porque esa una cosa que usted está poniendo por encima de Dios siempre va a estar amenazada por otras cosas, y la amenaza va a traer intranquilidad, inconsistencia, va a traer miedos
Y eso es la naturaleza. Pero lo que la palabra de Dios dice es que usted y yo estamos completos. Estamos completos en Él. ¿Cómo? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Ni siquiera tiene que ver con algo que usted hace. ¿Lo puede ver? De la manera que recibió usted a Cristo. ¿Cómo lo recibió, hermano? ¿Cómo usted recibió a Cristo? Le voy a decir, ¿cómo? Por fe solamente. No lo entendíamos completamente, pero le creímos a la palabra de Dios. Y como lo creímos, vino Cristo a nuestro corazón. Y ahora lo que el apóstol Pablo dice, de la misma manera que recibiste al Señor Jesucristo, es la misma manera que debes andar en Él. El problema es cuando nosotros le queremos amontonar cosas. El problema es que si nosotros venimos a creer por medio de la fe en Jesucristo, que solamente nosotros creímos en lo que Cristo hizo por nosotros para salvación, pero después dice, empezamos a decir, no, pero tienes que vestirte diferente, tienes que portarte diferente, necesitas dejar de ir aquí, necesitas dejar de ir allá, necesitas dejar de comer esto, necesitas dejar de comer chicharrón de puerco, necesitas dejar de ir a jugar lotería, al bingo, necesitas, y todas estas cosas que empezamos a amontonar. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, que de la misma manera que creímos, es de la misma manera que tenemos que andar en Él. ¿Cómo? Por fe, creyendo en Él. Ahora, en Él estamos completos. Cuando no andamos por fe y cuando no andamos por fe en Él, o sea, por creer en el Señor, mi hermano, algo le va a faltar. A lo mejor usted está pensando, ay, si quisiera, ay, si pudiera tener esto, si pudiera tener esto otro, si yo tuviera un trabajo donde me pagan tanto, yo sería feliz. Si yo, los solteros, ¿verdad? Si yo encontrara a la mujer ideal, sería feliz. Los recién casados, si yo, pues, y cuando llegamos a tener a nuestros hijos, seríamos felices. Y luego ya después que ya tiene hijos, cuando ya se vayan de la casa, vamos a ser felices. Y nunca le llegó la felicidad. Se vinieron varias cosas para decir, pero después me voy a meter en problemas con mi esposa, o mejor no digo nada. Mire, nosotros que hemos creído por fe en el Señor, estamos completos. Eso no es algo que yo le pueda enseñar, es solamente algo que solamente Dios le puede revelar a su corazón. Mientras que el Señor no se lo revele a su corazón o que usted lo reciba por fe, usted va a seguir faltándole algo. Como ahorita usted, todos me pueden decir amén, pero al final de cuentas, ¿qué le falta? Y de todas maneras, usted se puede sentir como que, pues, sí, pero unos taquitos de tripitas después de servicio no me caerían nada mal, ¿verdad? O sí, pero un carro del año nuevo no me caería nada mal. Estoy completo en el Señor, pero si el Señor me quiere dar una casa nueva, pues no me caería nada mal. Si usted y yo estamos completos en Cristo, Cristo es todo para nosotros. Si nosotros tenemos todo en Cristo, mi hermano, y luego usted todavía le quiere agregar algo a Cristo, ese es idolatría. ¿No? Está bien, me permite pastorear tantito. Si usted tiene a Cristo y usted le quiere agregar algo más a Cristo, eso es idolatría. Necesita usted saber esto, porque así es como se desvían los afectos de nuestro corazón. Ahora, ¿significa eso que usted se va a ir a vivir debajo de un puente? Claro que no. No. Pero es esta realidad
¿Sabe? Todos vivimos en diferentes realidades. Una sola es la verdad, pero todos podemos vivir en diferentes realidades. Le voy a decir, yo creo que el Señor ha salvado su vida, el Señor ha puesto su espíritu en su vida, pero no porque usted ha recibido la salvación significa que ya entiende todo y que ya tiene todo. Aun y cuando la realidad le dice una cosa, pero la verdad dice otra. En la realidad en la que vivimos no necesariamente es la verdad en la que estamos. Y la verdad en la que estamos es que el Señor nos ha presentado ante su presencia santos, sin mancha, irreprensibles y completos en Él. No nos falta nada. La realidad en la que usted está viviendo puede ser algo completamente diferente. Pero es mi oración, mi hermano, que usted pueda ver y que usted pueda aprender y que usted pueda recibir, mi hermano, porque lo que la palabra de Dios dice acerca de quiénes somos y dónde estamos es lo que realmente importa. No lo que dice el jefe, no lo que dice el vecino, no que apenas acaba el vecino de sacar una troca nueva, run, 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 y ya usted quiere irse a la agencia. Hello. Okay, ya sacaron ya van a sacar los Apple Glasses. Y al rato va a llegar caminando por los pasillos hermano Pablo con sus Apple Glasses y que se le vea la manzanita aquí. Yo creo que yo nada más voy a poder conseguir unas calcomanías, pero eso está a la vuelta, ya está aquí. Y ¿saben qué? Usted cuando lo mire, usted cuando sepa que ya la información no va a tener un alto, usted va a estar aquí en la iglesia y mientras que está con sus lentes, de todas maneras usted va a estar viendo ahí lo que usted quiera ver. Y pues, porque los Apple Glasses, lo que va a pasar es que la información nunca va a parar de mostrarle. En esta realidad aumentada, al rato lo que usted va a ver en el supermercado, todo yo creo que se va a llevar por los códigos QR, ¿verdad? Y los lentes lo van a poder identificar y ya a lo mejor ni siquiera va a ser necesario que tenga signs ni precios, porque en el momento en el que los lentes lean el código QR, ahí le va a dar toda la información en los lentes, en la realidad aumentada. O sea, eso ya está aquí, hermano. No, yo todavía estoy andando con el flip phone. Ya eso ya está aquí, pero que y venga al avance de lo que sea, mi hermano, que usted y yo sepamos que estamos completos en Él, que estamos completos en Cristo, que Él es nuestra paz, que Él es el que nos satisface, que ahora el Señor nos ha reconciliado con Él. Era imposible, nosotros nunca lo hubiéramos hecho, nunca hubiera nacido en nosotros de pedirle perdón a Dios y decirle que perdone nuestros pecados. No fue así, más bien fue que el Señor primero nos perdonó y luego nosotros vinimos a entender que necesitábamos que nos perdonara. ¿Sabe? Y para mí, y eso a lo mejor lo ha experimentado, no hay peor arrepentido, ¿verdad?, que el que lo cachan. Yo sé que los casados no saben nada de esto, pero que la esposa o el esposo echan una mentira y que el esposo o la esposa lo cacha y hasta que lo cachan, ¿verdad? Ay, perdóname. Y le dice, pues sí, me pides perdón porque te caché, si no. Y se enoja más, ¿verdad? ¿Sabe qué? Es exactamente lo que pasó con Cristo. Que antes de que nosotros le pidiéramos perdón al Señor, el Señor nos perdonó, nos justificó, nos santificó, nos ha presentado delante del Padre Celestial, santos, sin mancha e irreprensibles. Antes de que usted y yo dijéramos, ay Señor, no necesito nada más. Lo cantamos el domingo, no necesito nada más, tú eres todo para mí. Y algunos de ustedes todavía están echando mentiras cuando la cantan. Mi abuelita decía que la lengua se te haga chicharrón. No, ¿sabe qué? Son cosas que todavía estamos aprendiendo, ¿no? Son cosas, pero en Él estamos completos. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero mire, Romanos 4, o ahora sí vamos a ir a Romanos 3, perdón.
Lo más seguro es que esto es lo más que voy a poder avanzar. Y de hecho no voy a terminar, pero aquí lo vamos a dejar porque necesitamos seguir avanzando. Pero Romanos capítulo 3. Y los que me conocen ya saben, de Romanos es de donde más he hecho mis desataciones, más estudios, más predicaciones, porque en mi opinión, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es santa, perfecta y pura, pero en mi opinión el libro de Romanos es el libro clave para que usted sepa lo que Cristo hizo por nosotros. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que, ¿qué? Para los que creen. No es una super fe, no es una gran fe, no es una fe sobrenatural, nada más es fe. ¿Alguien está conmigo? Porque a veces nosotros queremos ponerle tamaño a la fe. Pero lo que la palabra de Dios dice es completamente lo opuesto a veces a nuestras conclusiones. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. A veces nosotros decimos, no, es que qué gran fe. Es un hombre de mucha fe. No hay ni mucha ni poquita. Fe es fe. Y eso es lo único que importa. Si es fe, mi hermano. Bueno, ahorita no me voy a meter en eso, pero mire, dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y me voy a brincar al capítulo 4, dice, versículo 3, porque, ¿qué dice la escritura? 4:3 dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Lo está siguiendo? Está diciendo es que si obra, no es gracia, sino que más bien es salario. Y algunos viven obrando, buscando salario. Pero lo que dice la palabra de Dios es que más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Déjense, lo vuelvo a repetir, porque yo creo que esto es lo más pesado del mensaje. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué significa eso, mi hermano? Voy a decir, todavía hay muchos cristianos que están sometidos y están bajo mucha presión, o tal vez lo debo llamar como lo que es, ¿verdad? Condenación, porque no hacen lo que deben de hacer, o porque están haciendo cosas que no deben de hacer, y la condenación los está matando. Sí, se agüitan, se entristecen, se desaniman porque están haciendo cosas que no deben de hacer y saben que deberían hacer otra cosa, y entonces una de dos cosas pasa: o se enfría, se apaga, se agüita o se aleja de Dios. Y la persona que se aleja de Dios, mi hermano, su conciencia se empieza a endurecer,
Porque la reacción, ¿verdad? Algo que está causando una reacción en su conciencia que ha sido lavada por la sangre de Cristo, pero todavía ahí nos está dejando saber que algo está mal. Pero en el momento, mi hermano, en el que nosotros dejamos la gracia y nos volteamos a obrar, a hacer las cosas por obras, mi hermano, va a haber condenación. ¿Alguien me está siguiendo? Y lo que la palabra de Dios dice es que es como que usted está buscando una recompensa, con sus obras está buscando una recompensa. Ahora, unas semanas atrás hemos estado hablando de esto, no quiero que me malentienda. Estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de nuestra identidad, de la verdad, no de lo que nosotros pensamos, no de lo que nosotros sentimos, sino de cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Nuestra identidad en Cristo Jesús, mi hermano, no está condicionada por lo que usted hace o deja de hacer. Si en la mañana para vivir en condenación. Antes bien, lo que Romanos capítulo 8 versículo, gracias hermano Pablo. Todavía no trae sus lentes, ¿o sí? No salen hasta el próximo año. Okay. Lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y sabe, esa es la verdad. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que si usted hace una cosa, hace la otra, hace cosas que usted sabe que van en contra de la voluntad de Dios, va a haber condenación en su corazón. Va a haber condenación y culpa y resentimiento, remordimiento o lo que usted quiera llamarle. Va a ocurrir esto. Pero cuando vienen estas cosas, mi hermano, por eso el apóstol Pablo nos dice: de la misma manera que creíste en el Señor Jesucristo, de la misma forma anda. ¿Sí? Voy a invitar a que se ponga en pie, que ya se me acabó el tiempo. No he acabado, pero así lo vamos a dejar. Alguien necesita escuchar esto. Le voy a decir por qué. En el tiempo de mi juventud, en mi juventud de soltería, me casé a los 24 años. En mi tiempo de juventud, yo sabía la palabra de Dios, fui criado en el Evangelio, crecí sirviendo en la iglesia, desde los 8 años predicaba, pero de todas maneras había cosas en mi vida que me hacían correr al altar, doblar mis rodillas, pedirle perdón a Dios con lágrimas, llanto y, si usted quiere decir, hasta escurrimiento nasal abundante. ¿Sabe por qué? Porque había condenación en mi mente. Y no fue una vez, ni fue dos, ni fue tres. Duré años corriendo al altar y pidiéndole al Señor que me perdonara otra vez y que me perdonara, pero no era, mi hermano, porque no sintiera el perdón de Dios, era más bien porque yo sentía condenación. Y yo hubiera querido que alguien me dijera que mi identidad no depende de lo que yo hago. Yo hubiera querido que alguien me dijera que mi identidad en Cristo Jesús no depende de los errores que yo estaba cometiendo, de las fallas que yo estaba cometiendo. Mi identidad, mi hermano, yo le entregué mi vida a Cristo a los 13 años, a los 14 años descendí a las aguas bautismales, desde los 13 años fui bautizado con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, y la presencia de Dios estuvo en mi vida todo ese tiempo.
Pero de todas maneras había cosas que todavía estaban ahí. Y si me permite decirlo, todavía hay cosas presentes en mi vida que a mí no me gustan. Pero esto hago en la misma manera que creí en el Señor Jesucristo. Es la misma manera en la que ando. Que fue Cristo el que me reconcilió con Dios. Que no dejo que el diablo me abrume con condenación, mi hermano. Porque para el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aun y cuando usted no se sienta nuevo, aun y cuando usted no sienta esta realidad, mi hermano, esto es verdad. Y es hasta que un día usted se dé cuenta, mi hermano, de que Cristo hizo todo lo necesario para que usted fuera reconciliado. Dijo el apóstol Pablo en otra ocasión: tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabe qué lugar hay ahí para condenación? Cero. ¿Sabe por qué? Porque no depende de nosotros. Cristo es el que nos justificó, y por medio de la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios. No se haga el santo. No trate de ser santo. No se mate la vida por querer hacer lo que ya es. ¿Ahí me está siguiendo? No se acabe la existencia por querer hacer algo que ya Cristo ya hizo. No trate de ser santo porque es Cristo el que nos santificó. No trate de autojustificarse porque es Cristo el que nos justificó. Y sabe, a lo mejor puede haber por ahí un fariseo o dos que van a decir: no, pero entonces, ¿y las obras? Esto es lo que yo descubrí, mi hermano, que cuando nosotros apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros, más queremos estar cerca de Él. Y para estar más cerca de Él, mi hermano, lo buscamos, lo seguimos, lo anhelamos. Dice el apóstol Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos atrae, nos obliga, nos acerca a Él. Mi hermano, ya es al revés. No es como que aquí le estoy dando licencia a nadie de que, pues bueno, pues ya no importa entonces. No, es al revés. Dijo el apóstol Pablo: ¿o qué? Porque somos salvos por fe, por gracia, ahora vamos a andar en el pecado. En ninguna manera. En ninguna manera. Más bien, mi hermano, que cuando nosotros apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros, que Él nos reconcilió para con el Padre, que tenemos paz para con Dios, mi hermano, despierta un hambre de Dios, despierta una sed de su presencia, despierta una hambre de ser fieles a Él. Y la única forma en la que la puedo explicar, mi hermano, es sobrenatural. Es algo que usted y yo no podemos producir, es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque de la misma forma que creímos en Él, es de la misma forma que debemos andar en Él. Yo no sé si usted ha estado batallando con algo, y tal vez debo de corregir eso. Yo sé que usted está batallando con ciertas cosas. Yo sé que usted está batallando, que hay cosas que le están diciendo, gritando todo el tiempo: mira qué malo eres, qué pecador eres, no tienes perdón de Dios, no tienes motivo, no tienes derecho
a participar de la presencia. No tienes derecho de estar en la casa de Dios porque mira esto, sigues haciendo esto y esto y esto y esto. Y sabe que todo eso es porque nosotros en algún momento dejamos de andar en Cristo de la manera en la que vinimos a Él. Cuando usted y yo dejamos de andar conforme a la manera en la que recibimos a Cristo, algo aquí se descompone, mi hermano. Pensamos que necesitamos producir, pensamos que necesitamos reproducir algo que alguien nos dice que debemos de hacer, cuando en realidad es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Eso es mi oración, mi hermano, que usted sea libre de condenación y que usted pueda ver que lo que Cristo hizo por usted y por mí es suficiente, que Él nos trajo a reconciliarnos con el Padre, nos presentó delante del Padre Celestial santos, sin mancha, irreprensibles. Y esto es porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, para que por medio de la fe en Él, mi hermano, usted y yo seamos salvos. Y no solamente eso, sino que dice el apóstol Pablo, y nos gozamos, nos gloriamos en Dios. ¿Sabe que alguien lo tradujo de esta manera? Presumimos de Dios. Una de las versiones al traducir este versículo dice: y no solo esto, no solamente siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también presumimos de nuestro Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sabe que cuando usted empieza a apreciar lo que Cristo hizo por usted, usted va a empezar a presumir de su Dios? Pero usted no va a sentirse ánimos de presumir acerca de su Dios si usted está en condenación. Pero es mi oración, mi hermano, que usted vea que para el que está en Cristo no hay condenación. Es hora de que usted salga de esa realidad y que entre en esta verdad, que lo abrace, que lo reciba, que lo acepte, porque esta es una realidad. De la misma manera que el Señor perdonó sus pecados, es la misma manera en la que usted tiene que vivir. Padre, en esta tarde, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo abra los ojos de tu pueblo, de tus hijos, que puedan ver, Señor, lo que tú has hecho por ellos en la cruz del Calvario. Señor, obra, Señor, obra, Señor, obra, Señor, Padre, para que ellos sean libres de todo, ellos sean libres de toda atadura, de toda acusación del enemigo, para que ellos sean libres, Señor, para servirte, Señor, sin miedo, en justicia y en santidad, Señor, porque eso es lo que tú has hecho por nosotros. Señor, que entremos, Señor, en esta nueva revelación, Señor, que podamos ver esa revelación, Señor, en nuestra propia vida, Señor, de que tú nos has hecho aceptables ante tu presencia, que eres tú, Señor, el que nos has hecho santos, sin mancha e irreprensibles, Señor, ante tu presencia, Señor. Y en forma de corresponderte, Señor, queremos estar cada vez más cerca de ti, servirte y adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Nos gloriamos en nuestro Dios, nos gloriamos, nos regocijamos en quién eres tú y lo que tú has hecho por nosotros, en el nombre de Jesús, amén. ¿Puede dar un fuerte aplauso al Señor? Gracias, hermanos. De esta forma quedamos despedidos. Salúdense los unos a los otros con el amor de Dios.